Buenas tardes chicos. Buenas tardes, ¿me escuchan por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. A ver. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. Ya, pasamos a ver un tema nuevo que es la parte de geometría, la parte de ángulos. Y luego se conectan a la práctica. Hoy día hay práctica, ¿se acuerdan de la semana pasada? Sí, de la clase pasada que tuvimos lo que era polinomios, ¿correcto? Incluso la clase grabada lo subí la semana pasada. Me imagino que habrán visto el video, ¿no? ¿Han visto el video que subí o no? Veo que muchos chicos no revisan el sitio web, ¿no? La semana pasada yo subí la clase grabada del tema de grados. Si no lo has visto, está, por si acaso, está en el sitio web, ¿eh? Fíjate el video. Ya antes, si quieres dar una repasada, fíjate ahí, míralo y luego das tu práctica. ¿Ya? ¿Está claro? Repito, ¿está claro, chicos? Confírmeme, por favor. Ya está. Entonces, comencemos. Ya. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy corresponde al tema de ángulos. ¿Correcto? El tema de ángulos. Ya, a ver, ¿qué nos dice? Ya, ¿qué es un ángulo? Dice, es aquella figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen y que no están en línea recta. ¿Correcto? Eso es lo que es la definición de ángulos. Ahora también te dice, ¿correcto? ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican según sus medidas y pueden ser ángulos convexos, ¿no? Y ángulos no convexos. ¿A quiénes se les considera como ángulos convexos? A los ángulos agudos. Acá tengo acá tengo un rayo que tiene el origen, acá. Se llama ángulos agudos porque su ángulo de inclinación mide menos de 90 grados. Es decir, alfa es menor que 90 y mayor que 0. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuál sería su medida? El mínimo valor sería 1 y el máximo sería 89. ¿Correcto? Eso es un ángulo agudo, cuando su ángulo de inclinación mida menos de 90 grados. Ahora tenemos ángulo recto. ¿A qué llamamos ángulos rectos, chicos? Se llama ángulos rectos cuando el ángulo que forma estos dos rayos forma 90 grados. Y cuando hablamos de ángulo 90 grados, se representa con un cuadradito que ves acá en la esquinita. Ese cuadradito significa que esa medida vale 90 grados. Y luego tenemos los ángulos obtusos. Aquí llamamos ángulos obtusos. Se llaman ángulos obtusos cuando su ángulo mira más de 90 grados. Mira más de 90 grados. Es decir, acá, si el ángulo es teta, sería teta tiene que ser menor que 180 y mayor que 90. ¿Y cuál sería la medida esto? ¿De dónde a dónde tomaría? Sería el mínimo valor, sería 91, el ángulo puede ser 91, y el máximo sería 179. ¿Correcto? Esos son los ángulos convexos. ¿Correcto? Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Y ahora tenemos los ángulos no convexos. ¿Ya? A ver, tengo el siguiente ángulo no convexo. Quiere decir que este ángulo exterior que está afuera, que se llama beta, entonces el ángulo beta tiene que ser menor que 360 y mayor que 180 grados. Es decir, el mínimo valor sería 181 y el máximo sería 359.
¿correcto? Ya está. Eso referente a los ángulos convexos y los ángulos no convexos. Ahora, según la posición de sus lados, los ángulos, ¿no? Según la posición de sus ángulos, estos pueden ser ángulos adyacentes complementarios. ¿Correcto? Acá tengo los ángulos adyacentes complementarios, ¿no? Este ángulo vale alfa, este ángulo vale beta, ¿correcto? Cuando te digan que dos ángulos son adyacentes complementarios, te están diciendo en otras palabras que la suma de estos dos ángulos, alfa más teta, debe ser igual a 90 grados, ¿ya? Entonces, o simplemente cuando tú veas un ángulo en esta posición y en la esquinita vale 90 grados, quiere decir que la suma de todos los ángulos que están en esta posición, la suma de todos, deben de sumar 90 grados. Y ahora tenemos el ángulo suplementario, ángulos adyacentes suplementarios. Esta línea recta es un ángulo llano que mide 180, ¿correcto? Quiere decir que este ángulo beta más este ángulo alfa, la suma de los dos, tiene que ser igual a 180 grados. Y ahora tenemos ángulos consecutivos, ¿correcto? Ángulos consecutivos, ¿correcto? Tienes acá, tienes el siguiente ángulo, tienes el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo alfa, ¿correcto? Son ángulos consecutivos, ¿sí? Y ángulos coplanares. ¿Qué significa esto? ¿No? A ver, tienes la siguiente forma, ¿ya? Se le llama ángulos coplanares porque el ángulo, mira, es el ángulo teta, el ángulo beta, el ángulo alfa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya está? Ahora, y ese es el ángulo phi, entonces quiere decir, este es el ángulo teta y el ángulo omega. Quiere decir que todos estos ángulos, al sumar todos estos ángulos que tú ves aquí, deben Yo de no, ellos, sumar, todos ellos. deben de sumar 360 grados. Deben sumar 360 grados. A ver, sus audios, por favor. Ya está. Y ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué llamamos ángulos opuestos por el vértice? Si este ángulo acá vale alfa, el que está al frente de este ángulo es su opuesto. Por lo tanto, es lo mismo. Es decir, este ángulo alfa es igual al ángulo beta. Si este ángulo vale 20 grados, el que está al frente también vale 20 grados. A eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. ¿Correcto? Chicos, esto ha sido el marco teórico. ¿Correcto? Esto ha sido la teoría. Y de esta parte de ángulos, las definiciones o las propiedades lo conoces, ¿verdad? Lo conoces. Creo entonces, en esta partecita creo que no hay ningún problema. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor, referente a la teoría? ¿Alguna pregunta, muchachos, referente a la teoría? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Correcto. Muy bien. No habiendo ninguna pregunta, ahora pasamos a ver los ejercicios. Ejercicio número 1. Ya. Ahora, chicos, antes de continuar, quiero preguntarte algo. Escúchame bien. Escúchame bien. ¿Cuándo has descargado tu ficha? ¿Cuándo has descargado la ficha? Porque yo he visto el día domingo hasta las 11:30 de la noche, he estado revisando, ¿no? Y solamente de este salón había solamente 2 alumnos que habían visto la ficha que yo había subido. Entonces, yo creo que la mayoría, algunos, recién habrán bajado en la mañana o otros ni siquiera tienen la ficha a la mano. ¿Correcto? He visto solamente 2 alumnos porque no sale no he visto el nombre. ¿Correcto? Entonces, ¿sabías que hoy día había práctica?
¿Sabías que hoy día había práctica o no sabías? ¿Sabías o no? Responde, por favor. A ver, respondan, chicos, no sabías. ¿Correcto? Entonces, por favor, el CIA web es para que ustedes estén constantemente ingresando, ¿no? Porque hay profesores que suben en la tarde, ¿no? Suben algunas indicaciones, algunos trabajos. Pero si tú no vas a ingresar o solamente ingresas fin de semana o ingresas el día que te acuerdas, ¿no? No vas a estar al tanto de de todo lo que se informa, ¿no? La mayoría de profesores, ¿no? En algunos casos, a menos hablo en mi persona, yo, por ejemplo, yo subo la ficha los días domingos, los días sábados no lo subo los días domingos temprano, para que el alumno tranquilamente a partir de mediodía o después de almorzar, tranquilamente descarga todos sus materiales que tiene durante toda la semana y puedan tenerlo ahí a la mano. ¿Correcto? Entonces yo he visto ayer y solamente había unos cuantos nada más. Entonces se te pide que por favor revises el CIA web. ¿Ya? Entonces el video de la clase pasada, de la semana pasada, yo lo subí. Está ahí. ¿Ya? Entonces la práctica, esta segunda práctica está en función a la semana 4. ¿Ah? Entonces lo puedes dar en transcurso de la semana. Te lo he puesto hasta el día viernes. No te lo he hecho hasta hoy día. Te he dado ese lapso para que entonces tú más tarde, si no te acuerdas, entonces entra al CIA web, ahí están los videos que he subido de la clase pasada y repasa. Y luego das tu práctica, ¿correcto? Das tu práctica, la segunda práctica. Ahora, asimismo también he estado revisando las primeras prácticas y hay ciertos alumnos que tampoco han dado la primera práctica, ¿no? No sé qué motivo habrá pasado, de repente no sabías, ¿no? En fin, no sé qué cosa puede haber pasado, ¿no? O recién te estaba familiarizando con la plataforma, no lo sé. Entonces, ¿qué he hecho? También he aperturado, he abierto la primera práctica. Es decir, ahorita la primera y segunda práctica están abiertos hasta el día viernes. Solamente la primera práctica para aquellos alumnos que no han dado. ¿Ah? Profesor, yo he dado la primera práctica, entonces contigo no hay ningún problema, solamente rindes tu segunda práctica. Pero aquellos alumnos que no han dado la primera práctica, le estoy dando una oportunidad, entonces tienes hasta el día viernes de dar la primera práctica. La primera práctica fue en función a la semana 2. Hasta el viernes estoy dando la oportunidad. Ahí yo lo cierro y simplemente aquellos que no han dado, simplemente al promediar la práctica se promedia con 0, porque el sistema te promedia con 0. ¿Ah? Ya es tu problema si a las finales sales desaprobado por una práctica, qué sé yo. Ya es cosa tuya. Te estoy dando esa oportunidad. Si no has dado la primera práctica, lo tienes hasta el día viernes. La segunda práctica también lo he dejado abierto hasta el día viernes. ¿Correcto? Entonces, yo el día viernes con eso se cierra y cierro las prácticas. Las tareas también me imagino que eso sí lo habrás mandado porque eso puse en el CIA web que se mandaba solamente hasta el día viernes. ¿Correcto? Entonces, con esto ya estaríamos las prácticas y las tareas, ¿no? Acuérdate que ya, ¿cómo se llama? Ya esas prácticas que no has dado o esas tareas que no has enviado, ya tendrás una nota mínima. ¿Ya? Entonces te estoy dando esa oportunidad. La primera práctica y la segunda están abiertos. La primera solamente para aquellos alumnos que no han dado la práctica. Profesor, ¿yo puedo dar de nuevo la primera práctica? No, porque ya está registrado. Solamente para aquellos alumnos que no han dado la primera práctica. Y la segunda lo puedes dar después, ahora en la tarde, mañana, está abierto hasta el día viernes. La segunda práctica, que es referente a la semana 4. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Quedó claro? Ya, muy bien. Entonces, continúo. Vamos a continuar. Ya, tenemos el ejercicio número 1. Ejercicio número 1, chicos.
Ya. A ver, veamos este ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que 2x más 40 grados, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar ¿cuánto? 90. ¿Correcto? Acá serían 2x es igual a ¿cuánto? A 50 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 25 grados. Y eso es todo. ¿Está claro? Muy bien. Una captura y paso a ver el siguiente ejercicio. Ya, ¿se tomó la captura, no? ¿Se tomó la captura o no? Ahí está, si no has tomado la captura una vez. Y paso a ver el ejercicio número 2. Muy bien, vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver el ejercicio número 2. Ya está. Y a ver, ¿esto qué tipo de ángulo es? Es un ángulo llano, ¿correcto? ¿Sí? Este es un ángulo de 180, ¿ya? Y acá tenemos ángulos adyacentes suplementarios. Ya, si no estuviste, repasa por favor la sesión. Ahí está en la silla web. Repasa la sesión número 2 y con eso para que puedas dar tu primera práctica, porque igual se tiene que promediar, ¿ya? Vuelvo a repetir, eso está abierto del día de hoy, de las 8 de la mañana hasta el día viernes 11 de la noche. Desde hoy lunes de las 8 de la mañana hasta el día viernes 12 de la noche. Tanto la primera práctica como la segunda. Revisen, por favor, revisen. Así es. Ya está. Muy bien. Entonces acá tienes M. OM es bisectriz del ángulo AOB. OM, acuérdate, OM es bisectriz del ángulo AOB. Si es bisectriz del ángulo B, significa que este ángulo y este ángulo son iguales, alfa y alfa. ON es bisectriz del ángulo COD. Por lo tanto, este ángulo vale beta y este ángulo vale beta. Y todo deben sumar ¿cuánto? 180. Entonces digo acá, 2 alfa más 120 grados más 2 beta debe ser igual a 180 grados. Acá serían 2 alfa más 2 beta, pasa a restar, sería 60 grados. Factorizo el 2 y me queda así. El 2 pasa a dividir, por lo tanto, alfa más beta es igual a 30 grados. Ya está. Alfa más beta vale 30. ¿Correcto? Ya. Ahora pasamos a la pregunta. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden, chicos? Nos piden calcular la M, significa medida. Medida del ángulo MON. Medida del ángulo MON. MON. Te están pidiendo todo esto. Esta es la pregunta. Lo llamas X. ¿Correcto? La medida del ángulo MON. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería así, ¿no? Sería alfa más 120 más beta. Esa es la pregunta. ¿Correcto? Y todo esto lo estoy llamando X. ¿Correcto? Alfa más beta, ¿cuánto vale? Vale 30 más 30 grados más 120. Esto es lo que vale X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X, señores?
X valdría 150 grados. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya está. Un pantallazo, paso a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a borrar todo esto. Ya está. Ya. ¿Esto qué forma? Este es un ángulo adyacente suplementario. Ángulo adyacente suplementario. Chicos, ¿cómo sería esta parte, por favor? A ver, vamos a ver cómo haríamos aquí. Entonces, ¿cómo sería? Quiere decir que acá tendrías 7 beta, ¿correcto? Menos 20 grados. Más. 3 beta. Deben sumar ¿cuánto? 180 grados. Ya está. 7 más 3. Esto sería 10 beta. Igual, este 20 pasa al otro lado a sumar y sería 200, ¿verdad? El 10 pasa a dividir y esto me saldría 20 grados. ¿Correcto? Quiere decir que beta equivale a ¿cuánto, chicos? A 20. ¿Correcto? 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Ya está. Ahí lo tienes, una captura, un pantallazo, por favor. Ya está. Confírmame. Ya está. Muy bien. Paso al siguiente. Ejercicio número 4. Vamos a borrar primero todo esto. Ya está, chicos. A ver, en el ejercicio número 4, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. La suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo. Pregunto, ¿se conoce el ángulo? No se conoce, ¿sí o no? Entonces digo acá, sea el ángulo X, ¿correcto? Vamos a llamar que el ángulo es X, ¿correcto? Entonces, la palabra complemento se representa con la letra C y el suplemento se representa con la letra S, ¿ya? Repito, acá, complemento, se pone C, pero ¿C de qué? Del ángulo. ¿Y quién es el ángulo para mí? X, ya está. Suplemento se representa con la letra S. ¿De quién? Del ángulo. Ya está. Entonces se representa así, ¿ah? Así se representa. Ya. Entonces me hablan la suma. ¿Correcto? Ya está. Entonces, chicos, mira cómo sería. ¿Cómo sería? Sería acá. El complemento de X más el suplemento de X es igual a ¿cuánto? A 130. A 130 grados. Ya está. Ahora, la otra partecita. ¿Cómo se expresa esto y cómo se expresa esto? Ya. Complemento de X. ¿Cómo se pone? Se pone así, miren chicos. 90 menos X. El complemento de un ángulo se expresa 90 menos el ángulo. Más. El suplemento, ¿cómo se expresa?
180 menos X igual a 130. ¿Ya está? Ahora acá, 90 más 180, ¿cuánto me sale? Me sale 270, ¿correcto? Sería 270 grados menos X con menos X me sale menos 2X igual a 130. ¿Correcto? Ya está. Este 130 pasa a la izquierda, este menos 2X pasaría hacia la derecha. 270 menos 130, eso me sale, ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto me sale eso? 140. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá sería 140 es igual a 2X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X valdría 70 grados. ¿Correcto? Muy bien. La pregunta es, calcule la medida de dicho ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? El ángulo mide 70 grados. ¿Está claro? 70 grados. Ahí lo tienes. ¿Correcto? Ya, ahí está. Si gusta le ponemos acá la respuesta. El ángulo mide 70 grados. Ya está. Una captura, un pantallazo y pasamos al siguiente, por favor. Muy bien. Pasamos al siguiente. Ya está. Ya, chicos. Ya. Ya. Ejercicio número 5, por favor. Dice, calcule la medida de un ángulo sabiendo que su suplemento es igual al triple de su complemento. Igualito, ¿ah? Igualito que el caso anterior. Igualito que el caso anterior. ¿Sí? Entonces, sea el ángulo X. ¿Ya? Ya, te hablan ¿de quién? Le hablan de complemento y suplemento, ¿sí o no? Ya, ya. Entonces, acuérdate, complemento significa 90 y suplemento significa 180. ¿Correcto? Ya está. Dice calcular la medida de un ángulo sabiendo que el suplemento, entonces acá, suplemento de X, el suplemento es igual al triple. El triple significa 3 veces. Su complemento. Ahí está. El suplemento de un ángulo es igual al triple de su complemento. Ya está. Chicos, ¿cómo se expresa esto? ¿Cómo se expresa esta parte y cómo se expresa esta parte? A ver, ¿cómo sería? Acá sería 180 menos X. Es igual a 3 veces paréntesis. Acá sería 90 menos X. ¿Ya está? Acá sería 180 menos X es igual a 270 grados menos 3X. Ayúdame. Este menos 3X pasaría a la izquierda a sumar menos X más 3X me sale 2X. Este 180 pasaría al otro lado a restar 270 menos 180. Eso sería 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale X, señores? X vale 45 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ese es todo. ¿Cuánto vale el ángulo? 45. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Pasamos a continuación a ver el siguiente ejercicio. Ya está. A ver, muchachos. Veamos cómo sería
El siguiente ejercicio, por favor. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ejercicio número 6. Ya. A ver. Ya. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes consecutivos. A ver, ¿cómo sería, por favor? Ya. A ver. ¿Alguien me puede decir cómo sería? Ya. Veamos, chicos. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Pregunto, ¿todo cuánto vale? Todo vale 180, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, claro, claro. Sería acá 70 más 50 grados más alfa igual a 180 grados. Acá sería 120 grados más 2 alfa igual a 180 grados. Este 120 pasaría al otro lado y sería 60 grados, ¿verdad? Donde alfa es igual a 30 grados. ¿Ya está? ¿Correcto? Muy bien. Nos piden, ¿quién nos pide? Nos pide X, ¿no? Me dicen que X es igual a ¿quién? A 50 grados más alfa. Entonces, acá sería 50 más alfa es igual a 30. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto vale X? X valdría 80 grados. ¿Correcto? Y eso es todo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya está. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ya. Una captura, un pantallazo. Muy bien, muchachos. A ver, la última. Ojalá que nos alcance el tiempo para que no se corte. Ya. Con esto terminamos. Ya, muchachos. A ver, dígame, ¿cómo sería acá? A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Alguien tiene una idea de cómo se resolvería este problema de acá? A ver, ya. ¿Cómo tomaría 360? Este ángulo no lo conoces para que sea 360, ¿correcto? Este ángulo no lo conoces por si acaso, ¿ah? Ya está. A ver, ya. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo hacer este problemita? Ya, me dicen que este ángulo vale 90 grados. ¿Sí o no? Este angulito vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Ahora, si ese angulito vale 90 grados, chicos, vale 90 grados, entonces no lo conozco. Pregunto, esto de acá, ¿qué pasaría si a este angulito de acá lo llamo que sea teta? ¿Afecta en algo? No afecta en lo absoluto. ¿Sí o no? No afecta en lo absoluto. Ya está, chicos. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Si yo sumo 2 alfa más 2 alfa más una teta, ¿cuánto deben sumar? ¿Cuánto crees tú que deben sumar todo esto, muchachos? Todo esto, ¿cuánto deben sumar? Hasta aquí. 180, ¿sí o no? Deben de sumar 180 grados, ¿verdad? Entonces, yo digo así, ¿no? 2 alfa más 2 alfa más teta igual a ¿cuánto? A 180, ¿correcto? Muy bien. Acá entonces me saldría 4 alfa más teta
igual a 180. ¿Correcto? Hasta ahí me puedo quedar. Ya, ¿qué otro dato más? ¿Qué otro dato más encuentro, chicos? Ya, ¿qué otro dato más encuentro? A ver, que alfa más beta deben sumar ¿cuánto? Alfa más teta deben sumar ¿cuánto? 90 grados. O la gráfica, este angulito más este otro angulito deben sumar 90. ¿Estamos bien? Ya está. Ya, a ver. Luego digo acá, alfa más teta igual a 90. ¿Correcto? Ya está, muchachos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puedo saber aquí? Ya, a ver, ¿qué más puedo saber? ¿Qué me interesa acá? Ya, a ver, muchachos, ¿qué puedo hacer? 4 alfa más teta igual a 180 y alfa más teta igual a 90. Pregunto, muchachos, ¿acá se ha formado un sistema de ecuaciones o no? ¿Se ha formado un sistema de ecuaciones? Yo tengo que 4 alfa más teta es igual a 180. Y yo tengo que alfa más teta igual a 90. ¿Estamos bien? Entonces yo puedo hacer acá lo siguiente,